monitor y todo. Listo, cuando usted esté listo, doctor, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Yo creo que un poquito acerca para que nos haga todo esto. Y a la de tres. Una, dos, tres. Muy buen día a todas y todos, sobre todo a las mujeres, por ser el Internacional de la Mujer. Bienvenidas a esta conferencia. Hoy vamos a hablar de la enfermedad discal degenerativa. Esta conferencia es, yo creo, la más relevante de todas, con las cuales, si ustedes lo comprenden al 100%, podrán entender asimismo el 80-90% de toda la patología degenerativa vertebral, tanto cervical, torácica, como lumbar, que es la más frecuente. Así es de que vamos a empezar y vamos a ver algunos aspectos de esto. La introducción estamos haciéndola, vamos a ver el desarrollo de la columna vertebral, vamos a ver la estructura normal, tanto macroscópica como microscópicamente, la fisiología, la fisiopatología, la biomecánica que es hermosa en la columna vertebral, algunos síndromes clínicos que están relacionados con esto para que le entendamos precisamente cuál es la utilidad clínica. Las medidas de higiene de columna que están precisamente enfocadas a evitar todo el sobreuso o el mal uso de la columna vertebral, asimismo como los ejercicios de rehabilitación. En relación al desarrollo de la columna vertebral, pues no es otra cosa nada más que el pago de nuestra columna a caminar en dos pies, a ser bípedos. La bipedestación se ha desarrollado a través del paso de millones de años en el ser humano y es precisamente esto, pasar de una posición cuadrúpeda a una posición bípeda. El desarrollo filogenético a esto se refiere, todo lo que ha tardado nuestro cuerpo en pasar en una posición cuadrúpeda, que lo tenían nuestros antepasados primates, a una posición bípeda, que es la que asumimos en los últimos miles de años. El desarrollo ontogenético se refiere también a un desarrollo que hace el cuerpo humano dentro del vientre materno e incluso fuera del vientre materno en los primeros 2 a 3 años de edad. La columna vertebral va cambiando también, va cambiando sabiendo que en el desarrollo biológico tenemos prácticamente una sola curvatura vertebral y conforme va avanzando el desarrollo biológico, el crecimiento es longitudinal, pero el desarrollo realmente de las curvaturas vertebrales finales se adquiere ya en el nacimiento, ya en que el bebé está fuera del útero y cuando empieza a caminar, precisamente al año de edad en promedio, se empiezan a formar las curvaturas que todos conocemos a nivel de la columna vertebral, para que ya en la columna vertebral del adulto maduro sean todas las curvaturas que ya conocemos, lordosis, sifosis, lordosis, en nuestros tres principales segmentos. Entonces, la diferencia entre el desarrollo filogenético millones de años comparado con lo que ocurre en promedio 1 año y medio, 2 años, cuando mucho, desde que empieza el desarrollo embriológico, es exactamente lo mismo. Pasar, y acuérdense, nosotros pasamos también ya en la época posparto, antes de caminar en bipedestación, hacemos una caminata en 4 puntos, que es el famoso gateo. Eso ocurre alrededor de los 6 a 8 meses. Entonces, es la columna vertebral partícipe de todo este desarrollo, tanto filogenético como ontogenético. La estructura macroscópica. A simple vista podemos observar que consta prácticamente de tres partes. Uno, el anillo fibroso. Dos, el núcleo pulposo. Y tres, el cartílago hialino, también llamado placa terminal. Todo esto es relacionado con el disco intervertebral, pero también no se les olvide que tenemos un cuerpo vertebral, que es todo, y para esquematizarlo, lo podríamos estar viendo como un cubo con 6 caras, los elementos anteriores,
el pedículo, que une los elementos anteriores con los posteriores, dos facetas superiores, dos facetas inferiores, una apófisis espinosa y la lámina que en esta proyección junto con la transversa no se logran ver. Pero esa es realmente la estructura macroscópica de nuestra columna vertebral. Pero, ¿qué contiene cada uno de estos? El núcleo pulposo en sí mismo es una sola parte, pero para los esquemas del libro, normalmente siempre lo ponen a la mitad de todo lo que sería el disco intervertebral. Sin embargo, no es 100% a la mitad, está 2/3 atrás del disco intervertebral. Es decir, si dividimos de aquí a aquí en 3/3, el núcleo pulposo ocuparía entre el tercio medio con el tercio posterior. Por eso, ya después lo veremos, las hernias de disco son habitualmente posteriores, no anteriores. ¿Y por qué son laterales y no mediales? Pues porque la parte más delgada es precisamente estas áreas, que es la parte lateral. El núcleo pulposo prácticamente es agua, H2O, tal y como la conocemos, mientras que el anillo fibroso, ahorita vamos a ver su composición bioquímica, pero son 6 capas, una, dos, tres, 4, 5, 6 y una séptima capa. Aquí fíjense que lo curioso, la predisposición de las capas son ensambladas en ángulos inversos, es decir, mientras la capa anterior va hacia un lado, la capa que sigue va hacia el otro lado y así formando distintos ángulos entre las 7 capas. Eso es el anillo fibroso, distintas capas del anillo fibroso y del núcleo pulposo ocupando la parte posterior. Esta es ya la estructura microscópica en donde vemos que precisamente los dibujos anteriores son sacados del libro de Kapanji, excelente libro de fisiología articular, que nombra estas capas desde entonces. Y microscópicamente, pues aquí estamos viendo las 7 capas del anillo fibroso, la parte más adelgazada, el núcleo pulposo, que se considera como un viscogel, así se le dice, la parte más adelgazada del otro lado y todo el anillo fibroso en general. Entonces, aquí estamos viendo la composición ahora microscópica. Todos estos elementos los vamos a encontrar en el disco intervertebral, tanto en el anillo fibroso como en el núcleo pulposo. Pero principalmente este elemento del cual le debemos la vida en este planeta Tierra, el agua, H2O, es el contenido principal del disco intervertebral, en especial del núcleo pulposo. Pero también tenemos tropocolágeno, tenemos condrocitos, tenemos fibrocitos y tenemos condroitinsulfato. Todo esto se une para que entonces ahora podamos ver cuál es la composición en porcentaje microscópica de un disco normal, tanto en el anillo fibroso como en el núcleo pulposo. Vamos a ver qué cantidad y qué células, vamos a ver cuánta agua, proteínglicanos y cuánto colágeno tienen. Empezamos por de afuera hacia adentro, por el anillo fibroso. Tiene, por lo tanto, ¿qué células? Pues tiene fibrocitos. El 60% del anillo fibroso es agua, mientras que el 10% son proteínglicanos, pero necesitamos de una sustancia que haga suficiente resistencia. Esa resistencia nos las da 90% de la colágena que tiene el anillo fibroso. Mientras en el núcleo pulposo, en lugar de fibrocitos, en el núcleo pulposo vamos a tener unos cuantos condrocitos. Realmente no es una gran cantidad, pero lo relevante sí es el 80% de agua que se contiene en el núcleo pulposo. Pero ¿quién mantiene esa agua adentro? ¿Quién se encarga de mantener el agua adentro? Bueno, pues se encargan precisamente los proteínglicanos. Los proteínglicanos prácticamente constituyen la mitad del contenido del núcleo pulposo. La otra mitad es colágena, la otra mitad es colágena, y entonces se dan cuenta, ese es el viscogel que estamos considerando, es la forma o el estado en el que está el núcleo pulposo. Pero no toda la vida es así. Cuando tenemos aproximadamente 10, 15, 20 años, se conserva ese 90% de agua dentro del núcleo pulposo. Pero conforme vamos avanzando en la vida,
a partir de los 70 años en condiciones normales se llega a encontrar solamente 60% de agua, de tal forma que estamos hablando de una deshidratación fisiológica dentro del disco intervertebral. Acuérdense que aquí las proteínas, los polisacáridos, hacen una presión osmótica y por imbibición permiten que llegue el agua y esto se le conoce como hidrofilia. Gracias a esto, hacen una presión osmótica, por imbibición se nutre el disco intervertebral, atrayendo o manteniendo el agua dentro del núcleo pulposo. ¿Por qué es más frecuente encontrar hernias de disco en la región lumbar que en la dorsal? Pues sucede que en la región dorsal, en la región torácica, la proporción disco cuerpo vertebral es de un quinto, es decir, son discos intervertebrales muy pequeños en relación al cuerpo vertebral. Aparte, si consideramos que los cuerpos vertebrales torácicos tienen una mayor estabilidad gracias a la caja torácica, costillas, esternón, clavícula, eso nos permite que aquí la estabilidad sea prácticamente absoluta. En cambio, en la región lumbar, tenemos una proporción del disco intervertebral en relación al cuerpo vertebral de un tercio. Entonces ya estamos hablando de un disco intervertebral mucho más grande que el anterior. En la región cervical sucede algo semejante. Son dos quintos en relación al cuerpo vertebral. Aquí también es frecuente porque son las dos áreas, tanto la región lumbar como la región cervical, son las dos áreas de mayor movilidad en nuestra columna vertebral. ¿Qué sucede en condiciones normales? Todas estas imágenes son de Kappanji, fisiología articular, magníficas, todas están en blanco y negro y tal cuales las respeté para poder hablar, porque son imágenes muy, muy ilustrativas. Arriba estamos viendo qué sucede aquí en esta región cuando el disco intervertebral en condiciones normales tiene una compresión axial. Bajo compresión axial, lo que sucede aquí en el núcleo pulposo, sale agua, migra a través de la placa terminal y esto hace que el espacio intersomático disminuya. Pero, ¿qué sucede cuando entonces nosotros le quitamos la carga axial? Cuando las flechitas están hacia arriba y hacia abajo, le estamos quitando la carga axial. La única forma que esto puede suceder en la tierra son dos. Una, estando acostados en nuestra cama más cómoda o estando dentro del agua, una alberca, dentro del mar. Le quitamos carga axial a la columna vertebral y entonces, ¿qué es lo que sucede con el núcleo pulposo? Si se dan cuenta, todas las flechitas van hacia adentro del núcleo pulposo en los dos lados y aquí se rehidrata el núcleo pulposo. Entonces, con carga axial se deshidrata, quitándole esa carga axial, rehidratamos a nuestro núcleo pulposo. Pero no toda la vida va a suceder aquí. Aquí tenemos precisamente en esta barra sombreada, la altura del espacio intersomático, la altura del espacio discal en condiciones normal. En este primer esquema vemos el disco sano que está en reposo, es decir, no tiene carga axial, está descansando, está acostado, que es la mejor forma de quitarle carga a nuestra columna vertebral, mientras que en el segundo esquema le estamos agregando 100 kilos de peso. Ya con 100 kilos de peso, disminuye 1.4 milímetros nuestro espacio intersomático, nuestro disco intervertebral bajo carga, pero en condiciones sanas, ese disco se vuelve a recuperar. Se vuelve a recuperar ese 1.4 milímetros que se pierden durante la carga de peso, se vuelven a recuperar siempre y cuando esté sano. Cuando ya no está sano, que el disco ya está empezando a deshidratarse, que ya el núcleo pulposo ya no tiene tanta agua, que el anillo fibroso ya no tiene tanta colágena, si le cargamos el mismo peso, los mismos 100 kilos, ya no va a disminuir 1.4 milímetros, ahora va a disminuir 2 milímetros por cada disco intervertebral y entonces esto va dañando cada vez más nuestro disco intervertebral.
Hay algunas posiciones que nunca nos damos cuenta, las adoptamos durante toda nuestra vida, durante todo nuestro trabajo y uso diario de la columna vertebral, pero aquí precisamente vamos a ilustrar en kilopons, que todavía es la medida original que el autor nos dio para contemplar la presión intradiscal que se medía al estar en distintas posiciones. Y vamos a empezar aquí en 120 kilopons cuando estamos en bipedestación. Es decir, estando parados, tenemos carga al disco intervertebral. Si estamos sentados, también tenemos carga, pero tenemos más carga todavía hasta 120 kilopons. Si estamos en bipedestación y tenemos una flexión de la columna vertebral hacia adelante, asciende hasta 200 kilopons y si le agregamos peso, es el peso del objeto más 240 kilopons que se van a cuantificar de presión a nivel del quinto disco intervertebral. Hacia la izquierda tenemos las presiones que se ejercen en distintas otras posiciones. Por ejemplo, manejando en una posición cómoda, más o menos a una angulación del asiento de unos 30, 40 grados, la presión intradiscal disminuye a 80 kilopons. Si estamos acostados flexionando las piernas, la presión intradiscal es 40 kilopons. Si estamos acostados sin flexionar las piernas, prácticamente es lo mismo, pero podemos lo más cercano a estar a 0 kilopons de presión intradiscal. Entonces, todo esto ya es un adelanto por qué las medidas de higiene de columna, cuáles son las medidas de higiene de columna, por qué tenemos que seguir las medidas de higiene de columna, porque hacia nuestra derecha tenemos todas las posiciones que nos originan una deshidratación discal. Hay compresión axial, hay aumento de la presión intradiscal y por lo tanto se deshidratan. Mientras que a la izquierda tenemos entonces una rehidratación del núcleo pulposo y por lo tanto son posiciones que nosotros estamos considerando son sanas para nuestra columna vertebral. Lamentablemente en este planeta, donde tenemos la acción de la gravedad, pues no podemos estar todo el tiempo acostado. También debemos de tener actividad física, pero ahorita vamos a ver de qué otra forma lo podemos compensar. De tal forma que esto se tienen que imaginar como cuando aventamos una piedra en un estanque de agua, esta piedra hace distintas ondas y empezamos por ondas muy fuertes, muy grandes y poco a poco se van atenuando hacia la periferia. Justo es lo que pasa si nosotros le tendamos una carga axial a nuestro núcleo pulposo. Estas ondas las disipa en condiciones sanas, de forma homogénea el núcleo pulposo en condiciones sanas, en condiciones de buena hidratación. ¿Qué sucede cuando le damos la misma carga axial, pero ya no está bien hidratado el núcleo pulposo? Nuestro anillo fibroso ya no tiene la cantidad de colágena que acostumbramos a tener en condiciones normales y entonces la energía se disipa, pero en forma heterogénea. De tal forma que esto todavía sigue lastimando mucho más el anillo fibroso y empieza todo un proceso degenerativo discal. El problema no está solo adelante, en el núcleo pulposo y en el anillo fibroso. El problema también está atrás, en las articulaciones facetarias. También tenemos los mismos cambios que en un momento vamos a ver. Y entonces precisamente este autor, Kirkcaldy Willis, desde 1978, y pareciera muchos años, tal vez lo son, pero sigue vigente y él nos habló desde entonces de la cascada de degeneración discal. Esto, si nosotros lo comprendemos al 100%, vamos a poder entender a qué se refiere exactamente la degeneración discal. Él nos habló de una teoría de las tres articulaciones. Obviamente, la articulación por delante se refiere al disco intervertebral y las articulaciones por atrás se refiere a las articulaciones facetarias. Tanto adelante como atrás va a haber una infinidad de cambios fisiopatológicos que nos van a llevar al proceso. Pero si se dieron cuenta, este proceso está dividido en tres partes, una línea verde, una línea roja.
tres partes. En la primera parte, en la primera fase, vamos a tener laceraciones circunferenciales del anillo fibroso. En un esquema que a continuación les voy a decir, les voy a explicar a qué se refiere esto de laceraciones circunferenciales, pero en general es en la misma dirección en que están las fibras de colágeno del anillo fibroso. Pero en las articulaciones posteriores también hay cambios y empieza a haber una reacción sinovial, una sinovitis, que obviamente esto, cualquiera de las dos, origina dolor. Por eso, en esta primera fase de la degeneración discal, que es hasta el área verde, se le considera como etapa 1 o etapa de inflamación. Inflamación. En la etapa 2, que es de la raya verde hacia la roja, tenemos cambios atrás que si todo esto sigue, acuérdense que esta es una historia natural de la enfermedad. Todo esto sigue, ya no va a ser nada más las laceraciones circunferenciales, sino ahora van a ser lesiones radiales que van del centro a la periferia y justamente en esta fase es donde nosotros tenemos la aparición de hernias de disco, hernias del núcleo pulposo. Atrás, en las articulaciones facetarias, va a haber una destrucción del cartílago articular y esto va a provocar también formación de osteofitos. Si aquí en esta fase 2, que es la fase de inestabilidad, no se llega a presentar hernia de disco, esto puede seguir, puede seguir. Acuérdense que es un fenómeno en cascada y si corrimos con suerte de no presentar una hernia de disco, va a haber ahora desgarros internos y pasamos a la fase 3, la fase 3 que es la fase de estabilización. Estabilización porque atrás va a haber ya una laxitud ligamentaria, una subluxación que nos va a originar hipertrofia articular, hipertrofia de las láminas y entonces aparición todavía de más osteofitos que hacen que se fusione incluso y que disminuya la movilidad del espacio intersomático. Adelante, en el disco intervertebral hay una pérdida de altura. Si vemos, si estamos observando que se deshidrata el disco intervertebral, obviamente la altura del espacio intersomático disminuye. Se empieza a reabsorber muchos de los elementos, sobre todo el agua del espacio discal. Hay más osteofitos, no solamente atrás hay osteofitos, sino también adelante hay osteofitos y esto nos origina una enfermedad que también la conocemos perfectamente bien, que es el conducto lumbar estrecho. El conducto lumbar estrecho es la misma enfermedad degenerativa discal, pero ahora en una fase 3 o una fase de estabilidad. Esta es la fase 3 o de estabilidad y esto puede ser a 1, a 2, a 3 o a multinivel. Puede ser en la región cervical, puede ser en la región lumbar, que es lo más frecuente, y muy excepcionalmente en la región torácica. ¿Qué es desgarro radial? El desgarro radial, antes que empieza por estos pequeños desgarros circunferenciales, siguiendo la trayectoria de las fibras. Se desgarra una capa, se desgarra otra capa, se desgarra otra capa, se desgarran las 7 capas. Cuando estas se unen, entonces ya vienen los desgarros radiales y el desgarro radial es la unión de los desgarros circunferenciales. Y si nosotros ya tenemos un desgarro radial, pues ¿qué es lo que va a salir por ahí? Cuando ya tenemos un desgarro radial, lo que sale precisamente es núcleo pulposo y aquí es donde está la patología conocida como hernia de disco. Es parte de un proceso degenerativo que ahorita lo vamos a ver desde el punto de vista clínico. Hasta aquí no sucedería nada trascendente, nada más que dolor lumbar, si no existieran elementos que nos provocan dolor. Esos elementos que nos provocan dolor, pues precisamente son las raíces de un lado y del otro. Cuando tenemos una hernia aquí y hay compresión radicular, pues es el motivo por el cual nuestros pacientes acuden a consulta. ¿Cuál es la composición del disco intervertebral ya en condiciones no tan buenas, no al 100%, ya cuando hay un proceso degenerativo? Si nosotros comparamos la cantidad que hay, el porcentaje que ya les había comentado, en condiciones normales con las de ahora, que en un proceso degenerativo, pues vamos a ver que principalmente el agua
pues por supuesto que ya quedamos, disminuye completamente. Las células que estaban presentes, sobre todo en el núcleo pulposo, que son condrocitos, pues también prácticamente desaparecen los condrocitos. Son los principales cambios y estos ocurren tanto en el núcleo pulposo como en el anillo fibroso, donde sobre todo la colágena puede bajar hasta el 50% o a veces presentar pocos cambios. Es un proceso degenerativo. Habrá seres humanos que les toque el proceso degenerativo en el sistema cardiovascular, habrá otros humanos que les toque en el sistema genitourinario, en el sistema tegumentario, a otros les tocará en el sistema musculoesquelético, en huesos largos, en las articulaciones grandes, cadera, rodilla, o habrá personas que les toque también en la columna vertebral, que es el tema que estamos viendo. Aquí son cortes cadavéricos donde vemos precisamente aquí arriba las condiciones normales, la altura normal de un disco intervertebral, cómo se ve perfectamente bien delimitado el núcleo pulposo, se ve muy bien delimitado en su consistencia de viscogel, pero ya cuando lo tenemos en condiciones con un deterioro degenerativo, pues vemos que ya hay rupturas internas, que el espacio intersomático disminuye, que ya no hay la hidratación, que prácticamente el núcleo pulposo que antes se veía, aquí desaparece y en la imagen de la izquierda también. ¿Qué tiene que ver el peso corporal? Y esto es parte de la interesante biomecánica. Aquí tenemos la columna lumbar sometida a tres fuerzas. Acuérdense que todo esto está en base al paralelogramo. El paralelogramo y finalmente las resultantes no es la fuerza de un solo músculo, es la resultante de la fuerza de varios músculos que todos combinados se ejercen en la misma dirección. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, la fuerza M1. La fuerza M1 se refiere sobre todo a los músculos rectos abdominales, pero no son los únicos, como les explico, también influyen aquí mucho los músculos oblicuos. En la fuerza M2 vamos a considerar la fuerza muscular de todos los músculos dorsolumbares, todos, absolutamente todos. Y la fuerza P, ¿a qué creen que se refiere la fuerza P? La fuerza P efectivamente se refiere a nuestro propio peso corporal, es decir, cabeza, tronco, abdomen, y solamente vamos a quitar el peso de las extremidades pélvicas. Todo eso es lo que vamos a cargar aquí. Y entonces, ¿de qué forma se van a combinar estas fuerzas o de qué forma se van a equilibrar estas fuerzas? Esto lo tenemos que pensar como si fuera precisamente una grúa de construcción que las vemos muy frecuente construyendo edificios, pues nuestra columna vertebral actúa muy parecido, donde todo es un brazo de palanca, todos los cables de tensión de las grúas, en nuestro caso son los músculos vertebrales, tanto vía posterior como anterior. Aquí también tenemos cables, que son los músculos rectos abdominales o los pectorales en el caso del pecho, de la columna torácica. Y en esto tenemos a nuestros brazos que van a cargar un esfuerzo. La compresión que se ejerza en la columna vertebral es igual al peso que vayamos a sostener. Si nosotros queremos jalar en el gimnasio 100 kilos, bueno, eso se tiene que multiplicar por la distancia entre el peso y la columna, es decir, de esto a esto. Si lo hacemos con los brazos más estirados, la posibilidad de que nos dañemos la columna vertebral es mayor. Si le cargamos más peso, es mayor. Entonces, de esto dependerá mucho la fuerza que tenemos en los músculos paravertebrales y los músculos anteriores de la columna vertebral. Explicado en newtons. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Arriba, en este esquema, estamos viendo la fuerza que ejerce los músculos profundos de la espalda. En este esquema ya estamos viendo las fuerzas que se ejercen nada más por el hecho de tener flexión de la columna toracolumbar. Pero ahora vamos a cargar un peso de 90 kilos más nuestro propio peso, que es el peso corporal por encima de la pelvis, quitándole prácticamente nada más las extremidades pélvicas. Se calcula en un individuo de 70 kilos, más o menos corresponde a 36, 37 kilogramos. Si estas dos cosas lo sumamos, pues todo esto nos va a derivar
8.2 newtons de esfuerzo para que nosotros podamos compensar estas dos fuerzas que ya las tenemos aquí convertidas a newtons, de tal forma que para no dañar nuestra columna vertebral, nosotros necesitamos un esfuerzo de 9.2 newtons. ¿Qué vamos a hacer para ello? Para ello podemos aumentar la presión intraabdominal. Si nosotros aumentamos lo suficiente la presión intraabdominal, podemos agregarle a esta fuerza y ahora compensarla 810 newtons, lo cual entonces disminuye de 8.2 newtons de fuerza de fuerza que vamos a necesitar y 9.2 newtons en la columna vertebral, la bajamos a 6.6 newtons. En concreto, ¿esto cómo lo podemos ejemplificar? De dos formas. Uno, todos los que practican halterofilia, los que levantan pesas en las Olimpiadas, si se dan cuenta, utilizan una faja muy ancha y se la ajustan al máximo cuando van a pasar al frente a levantar ese peso. ¿Qué están haciendo? Están aumentando la presión intraabdominal, que esto se calcula en milímetros de mercurio, puede llegar hasta 148 milímetros de mercurio, y ellos lo están haciendo en forma artificial. ¿Qué lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos nosotros los médicos a la hora que nosotros recetamos al paciente en el consultorio? Pues nosotros le mandamos una faja lumbosacra, con eso le aumentamos la presión intraabdominal y el paciente se siente con mayor confort. Pero realmente, ¿qué tenemos que hacer? Lo que realmente tenemos que hacer es fortalecer los músculos abdominales, bajar de peso corporal para que esto nos pueda ser útil, y es justamente lo que ahorita vamos a ver. Hay que saber cómo levantar objetos del piso, nunca de esta manera. Acuérdense la presión intradiscal que se genera, siempre flexionando las rodillas y el objeto lo más cerca al centro de nuestro cuerpo posible, como ya también lo comentamos en la biomecánica. Ejercicios de rehabilitación, todos llevan la idea de mejorar el tono muscular, tanto de la región posterior como de la región anterior. Los ejercicios se pueden hacer incluso en su propia cama. Incluso se pueden hacer algunos ejercicios acuáticos. Es un error muy frecuente que el médico envíe al paciente a nadar, a veces por flojera, a veces porque desconocemos realmente cuáles son los ejercicios acuáticos, pero realmente no es lo que queremos, que el paciente se vaya a nadar. Muchos de ellos ni siquiera saben nadar. Entonces, tenemos que enseñarles cómo hacer ejercicios dentro del agua, ejercicios acuáticos. Los ejercicios en la cama son muy sencillos, a todos nos los enseñan desde la educación primaria: flexión, extensión de las rodillas, que todo esto se llaman abdominales bajas. Abdominales bajas porque son con las piernas las que van a actuar los músculos rectos abdominales, y todos estos mantienen la columna en una posición neutral, de tal forma que no son las abdominales de los boxeadores, las habituales. Ellas sí pueden llegar a lastimar la columna vertebral si no se tiene una buena preparación física. Ejercicios acuáticos los pueden encontrar tecleando esto en cualquier buscador de ejercicios acuáticos, y son muy sencillos, todos con visor para evitar la entrada de agua a la nariz o a los ojos, y poder hacer flexiones, poder agarrar un tubo de poliuretano, hacerlo en forma de V, nadar de dorso, nadar de frente, realizar pataleos. Realmente no necesitamos que el paciente sea un campeón olímpico de natación, necesitamos que haga ejercicio dentro del agua. ¿Por qué dentro del agua? Porque acuérdense que ahí es donde le quitamos la fuerza de la gravedad a nuestra columna vertebral, la columna trabaja menos y se lastima menos, y nuestro cuerpo se puede ejercitar. Son más ejercicios acuáticos, todos ellos en la orilla de la alberca. Esto está simulando la orilla de la alberca. Aquí estamos en la esquina de la alberca, entonces no necesitamos ni siquiera realmente nadar, sino hacer ejercicios dentro del agua. Por su atención, muchísimas gracias.